días a todos. Tenemos en esta oportunidad la entrevista del actual número de la revista de Química e Industria de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas y nos acompaña con nosotros el doctor Andrés Jaramillo. El doctor Andrés Jaramillo es doctor en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha estado vinculado en proyectos de investigación y desarrollo con instituciones de carácter internacional como la NASA, la Asociación de Tecnología Industrial de Japón, en la División de Robótica y Maquinaria Autónoma del Laboratorio de Ingeniería Mecánica del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada OAIST. El doctor Jaramillo es investigador de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali y del Instituto Tecnológico de California, Caltech. Y también es el director científico del programa OMICAS e investigador principal en el proyecto 2 de esta misma programa, el de nanosensores, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Como director de la alianza, es el encargado de coordinar las actividades de investigación del programa y en este proyecto de nanosensores, el cual se centra en el desarrollo de estos replicables a bajo costos para la biomedición de toxinas con resolución molecular. Actualmente, y es la razón por la cual lo invitamos a este número, se encuentra trabajando en el proyecto Desarrollo de un bionanosensor portable, ultrasensible y de rápida respuesta para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Doctor Jaramillo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Susana, buenos días a ti. Tenemos una primera pregunta. Hablemos de la persona, ingeniero eléctrico. Entonces, un ingeniero eléctrico con esa formación y una especialización en ciencia e ingeniería a nanoescala. ¿Cuál fue la motivación que lo llevó a trabajar en los campos de la química y la biología? A ver, realmente es un trayecto muy largo, no necesariamente por ser de ingeniero de base. El resto de mi carrera la dediqué a la ingeniería electrónica o eléctrica. Yo me gradué en pregrado, efectivamente, en ingeniería eléctrica en Estados Unidos. Mi área de trabajo favorita, digamos, en esa época era teoría de control, era control. Y luego me fui a hacer una maestría también en Estados Unidos, en Nueva York, en el área de ciencias de la computación, en la parte de física de semiconductores. Toda mi inclinación desde muy temprano fue hacia lo físico, ¿listo? Incluso mi pregrado tuve una profundización en física moderna, la maestría fue en física, fue en ciencias de la computación orientada a física de semiconductores, y luego a través de los años, pues me fui especializando más en el campo de las ciencias físicas que en la práctica de la ingeniería electrónica, aunque hice práctica y hice profesión como ingeniero electrónico antes de ser profesor. Y posterior, pues, a ello, en el doctorado, parte de mi tesis doctoral fue enfocada precisamente en un tema que en esa época, que esto fue alrededor de 1995-96, estaban haciendo en el mundo como un esfuerzo colectivo importante, que era el área de ciencia e ingeniería de nanoescala, la nanotecnología, que le hemos conocido muchos por ese término. En esa época yo me fui a hacer una estancia para terminar mi tesis doctoral al Laboratorio de Propulsión a Chorro en NASA. Y allí, en ese momento, en el año 96, nace la Iniciativa Nacional de Nanotecnología en Estados Unidos. Ese laboratorio, que es el de propulsión a chorro, lo administra una universidad que se llama Caltech, que es el Instituto Tecnológico de California para NASA. Es un campus separado al de la universidad, pero están en la misma ciudad, en Pasadena, California. Yo terminé mi tesis doctoral estando en Caltech, regresé a Colombia y yo desde muy temprano, desde el ejercicio de mi profesión después de llegar de la maestría, realmente yo estuve vinculado con la Javeriana en Cali, como director de electrónica, como director de ingeniería de sistemas y computación, y posterior al cierre de mi doctorado, regresé a Colombia otra vez a la Javeriana como decano de la Facultad de Ingeniería. Estando decano, yo hice unas estancias postdoctorales en ciencia e ingeniería de nanoescala, una en UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles, y otra en Caltech, en la división de química. Entonces, ya empiezan a ver de dónde viene un poco mi contacto con la química.
y es que en la escala nanométrica, que fue donde realmente me concentré en mi trabajo, pues no hay una separación de fronteras entre las disciplinas. ¿Por qué? Porque un átomo tiene que ser un átomo para un físico, para un químico, para un biólogo. Simplemente lo que cambia es qué propiedades nos interesan en las diferentes profesiones. Si yo soy digamos, un físico, me interesan propiedades mecánicas, propiedades de transporte electrónico. Si soy electrónico, me interesan las propiedades de transporte electrónico. Si soy un biólogo, me interesan conformaciones de biomacromoléculas, interacciones proteína-proteína, etcétera, etcétera. Si soy un químico, me puede interesar todo lo anterior y el hecho de que yo estuve realmente muy involucrado en entender esa física y esa química en nanoescala me llevó a la química teórica, y es la química de primeros principios. Entonces, mucho de lo que hice, incluso durante mi tesis, fue química y física de primeros principios, que es lo que llamamos química cuántica o física cuántica. Es entender por qué los átomos son como son, por qué se enlazan, por qué tienen preferencias de enlace, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de ahí nace toda mi carrera, que llevo mucho más tiempo en eso ya que como ingeniero electrónico per se, trabajando en ciencia fundamental. ¿Listo? Entonces, cuando pues uno le asigna una etiqueta a alguien por su pregrado, pues puede que ya después de tantos años entrado en la tercera o segunda edad, como quieran llamarla, pues cambia un poco el perfil. Entonces yo me considero una persona que he trabajado transdisciplinarmente. Tengo buen nivel de profundidad tanto en mi carrera como en las otras que he tenido que estudiar para llegar donde estoy. Y yo creo que en esa habilidad de poder lograr profundidad y amplitud es que está lo interesante de lo que yo hago. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, y es algo que queremos resaltar con esta entrevista, la importancia y la necesidad de ese trabajo interdisciplinar que trasciende realmente campos o áreas del saber. Sí, correcto. Muy interesante, profesor, su respuesta, muy interesante el camino que ha llevado en esta profesión, y me imagino que justamente esa interdisciplinariedad lo ha llevado o lo llevó a generar este programa de ómicas. Actualmente, o desde hace unos años, hemos venido escuchando mucho como este boom de las ómicas, genómica, transcriptómica, proteómica, o sea, ya tenemos un gran grupo. Queremos saber qué líneas de investigación y de desarrollo manejan en ese programa de ómicas. Bien. Lo que no les mencioné hace un momento es que por allá en el año 2005, cuando yo terminé la decanatura en Cali, me fui a vivir a California a trabajar para Caltech en la división de química. Y sigo con Caltech y con la Javeriana como director científico del programa Ómicas. El programa Ómicas nace de mucho de lo anterior, mucho de lo que estábamos discutiendo sobre la necesidad del trabajo interdisciplinar para resolver problemas. El gobierno nacional sacó una convocatoria que se llamó la Colombia Científica. Hace unos años, en el 2017 sacó la primera, en el 2018 la segunda. Esa convocatoria buscaba trabajos o resolver trabajos en profundidad en 5 áreas estratégicas, que son salud humana, bioeconomía, un área que llamaron bioeconomía, energía sostenible o energía renovable, sociedad y un quinto que era en alimentos. Yo venía trabajando, esto fue en el año 2016, 2017, que veníamos trabajando con CIAT y con otras instituciones de investigación en agricultura, precisamente para entender los organismos vivos desde la escala molecular, desde la escala de los átomos. Los átomos vienen en una escala nanométrica, una milmillonésima de metro o por debajo de eso. Y venía con el interés realmente de poder alterar la función de estos organismos mediante la manipulación de su estructura o su composición molecular.
empezamos a trabajar la escala, lo que llamamos la escala más continua o macroscópica en algo que se llama fenotipificación. Entonces, con CIAT veníamos interesados en medir los efectos de metabolitos primarios y secundarios en la expresión genética de un organismo en un entorno específico. Un entorno son las condiciones atmosféricas de la planta o las condiciones de suelo, etcétera, etcétera. Y queríamos ver cómo la planta desde su organismo a nivel molecular responde tempranamente a estreses de tipo biológico o de tipo físico, lo que se llaman estreses abióticos. Y se nos ocurrió, la idea precisamente nace de esa intención que he tenido siempre yo como de trabajar entre las fronteras de las disciplinas tradicionales, y nace tratando de lograr precisamente lo que acabo de mencionar, que es, si yo tengo un organismo vivo que se enfrenta a unos estreses en un entorno particular, a unos estreses biológicos o físicos, ¿cómo puedo entender ese organismo desde toda la travesía que tiene el estrés, desde los sensores o los receptores del estrés en la planta, hasta el conjunto de instrucciones de ensamble que tiene ese organismo para responder a ese estrés o a esos estreses? Recorriendo tanto desde la escala macroscópica hasta el nivel de célula, a nivel de núcleo de célula, pues eso precisamente nos lleva a entender cómo se señalizan los estreses a través de las proteínas de membrana, cómo se regula la respuesta al estrés frente a lo que es metabolómica, frente a lo que es proteómica, y también cómo un genoma específico, una secuencia de ADN específica, se expresa de una manera específica en función de esas condiciones de entorno. Entonces nace la idea de empezar a integrar toda la jerarquía de las ómicas siendo áreas de estudio de la biología, con un enfoque muy sistémico, muy de entender el organismo como un todo, muy de involucrar unas tecnologías y unas áreas transversales que incluyen la ciencia y la ingeniería de nanoescala, para precisamente entrar y modificar o alterar organismos, generar variedades de plantas o de cultivos que puedan tener mayor tolerancia a esos estreses. Entonces de ahí nace Ómicas, nace de una intención de abordar dos problemas en alimentos. El primero de ellos es sostenibilidad o productividad sostenible de alimentos. Y el segundo es seguridad alimentaria. ¿Por qué seguridad alimentaria? Porque si nosotros seguimos creciendo en población como estamos creciendo, al año 2050 nos enfrentaremos a una necesidad que es duplicar la producción que tenemos de alimentos hoy en día para alimentar esa población. Si seguimos en la tasa de incremento que tenemos anual, que es más o menos del 1.2% en aumento de productividad, no vamos a llegar. No vamos a llegar a poder alimentar esa población. Eso es seguridad alimentaria. Entonces nos toca resolver seguridad alimentaria a través de una mejora en productividad y una mejora sostenible en productividad. Las técnicas tradicionales de desarrollo de variedades agrícolas no permitían hacer eso. Por 5 o 6 décadas vamos sostenidos en un aumento de productividad del 1.2 y necesitamos llegar a un aumento sostenido del 3%. Entonces, ¿la solución cuál fue? Entendamos los organismos plantales desde su estructura molecular hasta su expresión genética o hasta su expresión de fenotipo en el entorno en que vive. Y conformamos entonces 7 macroproyectos. Nos unimos 17 instituciones. Yo, habiendo tenido tanto, contacto con Javeriana y habiendo pues hecho un esfuerzo importante alrededor de investigación en fenotipificación y demás, pues empecé a conformar el equipo pensando precisamente en cómo logramos recorrer esas diferentes escalas de escalas de la jerarquía ómica en proyectos que pudieran además unirse a resolver esos dos retos que planteé, o esos dos retos que mencioné. Ómicas, el programa, es además un acrónimo que significa optimización multiescala in silico de cultivos agronómicos sostenibles o cultivos agrícolas sostenibles. Entonces el acrónimo pega perfecto se asocia perfecto con las áreas de estudio.
y nosotros le agregamos algunos componentes. Entonces tenemos 5 de esos proyectos, trabajan en lo fundamental, entendiendo la jerarquía ómica, caracterizando diferentes modelos plantares en esa jerarquía ómica. Nosotros nos enfocamos en arroz y en caña de azúcar. El arroz porque teníamos un genoma completo que ya podemos entender, podemos analizar el genoma y analizar la función de sus genes. Y la caña precisamente porque no es un genoma sencillo, son alrededor de 35.000 genes, un organismo muy complejo para el cual nosotros podíamos empezar a hacer uso de las técnicas que estamos desarrollando y de las estrategias que estamos desarrollando para elucidar función genética en un organismo que todavía no la tiene completamente elucidada. Entonces, esos son nuestros 2 modelos. Con esos 2 modelos vamos a demostrar toda la infraestructura y las teorías y los métodos que estamos desarrollando y van a ser perfectamente transferibles a otro tipo de cultivos. Entonces, nosotros conformamos una alianza de 17 instituciones. En esas 17 instituciones están universidades acreditadas nacionales, universidades no acreditadas, instituciones más comerciales y gremiales, y tenemos otros actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces estamos Javeriana Cali, que es el ancla, Javeriana Bogotá, Universidad de los Andes, está la Universidad del Quindío, la Universidad de Ibagué, la Universidad de los Llanos. Está desde el punto de vista de actores, de otros actores, está el CIAT, que es el Centro de Investigación en Agricultura Tropical, está CENICAña, y tenemos en lo gremial, está Fede Arroz, tenemos Industria Nacional, está Intelecto SAS, que es una compañía que se dedica a software para toma de decisiones, en este caso orientada, lo vamos a orientar a la toma de decisiones en agricultura. Y está otra empresa que se llama Hightech, que se dedica más a los componentes de electrónica, que son esenciales para poder lograr nosotros hacer transferencia de las tecnologías a través de empresas que tengan un asiento ya en el comercio para solucionar problemas pues, en el área de agricultura. Y tenemos desde el componente internacional, está por supuesto Caltech, está la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, está la Universidad de Ghent en Bélgica, está la Universidad de Tokio en Japón, y tenemos un instituto en agricultura botánica en Cambridge, Inglaterra, que se llama el NIAB, que es el Instituto Nacional de Agricultura Botánica. Entonces, esas son las 17 instituciones que conforman la alianza. Esos son los retos que estamos abordando. Los 7 macroproyectos, como les decía, pues hay 5 de ellos que son más fundamentales. Hay uno de ellos que se encarga, el quinto, se encarga de reunir toda esa caracterización que hagamos a nivel de la jerarquía ómica de nuestros modelos plantares en modelos computacionales. ¿Por qué? Hoy en día desarrollar una variedad de caña, por ejemplo, está del orden de 11, 12 años para mejorar una propiedad o un rasgo agronómico particular. Eso tenemos que bajarlo. Y tenemos que bajarlo a la mitad, si es posible, y si no, pues muy cerca a la mitad, para poder aumentar la productividad al nivel que lo necesitamos. Ese proyecto que reúne todo de manera in silico es esencial para poder hacer juegos computacionales con la química, con la biología, con lo fundamental que estamos caracterizando, y reducir entonces el tiempo de desarrollo de nuevas variedades y los costos involucrados en el desarrollo de esas nuevas variedades. Y tenemos 2 proyectos, el 6 y el 7, que pues independiente de su numeración, son proyectos que se encargan de reducir a la práctica todo lo anterior. Es tomar todo lo que hemos desarrollado de los proyectos 1 al 5 para desarrollar nuevas variedades en arroz y nuevas variedades en caña que toleren cierto tipo de estreses. ¿Qué estreses y qué rasgos agronómicos escogimos para mejorar? Queremos resolver en arroz un estrés que es un virus que se llama el virus de hoja blanca, que acaba con los cultivos de arroz, es endémico de la región, es endémico del trópico, de hecho, y es esencial que entendamos el virus no solo desde lo molecular, sino también la respuesta de la planta ante el virus. Queremos resolver el problema de tolerancia a cambios de radiación. Si ustedes van a Saldaña, van a otras zonas, por ejemplo en Colombia, donde hay cultivos de arroz o en buena cantidad, se dan cuenta que las estaciones, más que estaciones, digamos, variaciones climáticas y de radiación, pues son importantes y eso afecta la productividad. Queremos ampliar el rango de efectividad que tiene la planta para producir biomasa cuando hay baja radiación o cuando hay alta temperatura.
Entonces estamos trabajando mayor rango de radiación para mejorar la eficiencia en fotosíntesis, mayor rango en tolerancias de temperatura. Si las temperaturas nocturnas son muy altas, esperemos que el cultivo no se nos dañe. Si las temperaturas son muy bajas, tampoco esperamos que se dañe. Entonces, otorgarle a un organismo vivo esa mejora en rangos de tolerancia es fundamental. Entonces, tenemos temperatura, radiación, vidrio de hoja blanca, y estamos mirando uso eficiente de recursos, en este caso nitrógeno, que es un nutriente esencial en las plantas. Cómo se absorbe el nitrógeno del suelo y cómo se traslada el nitrógeno a través del metabolismo, es decir, cómo se traslada en el organismo para producir biomasa. Y tenemos un proyecto, el proyecto 7, que se encarga de un problema que también es importante y muy de momento, y es emisiones de gases de efecto invernadero. Las plantas, la agricultura en general es una gran contribuyente a gases de efecto invernadero. Metano, óxido nitroso y otros, compuestos orgánicos volátiles que causan realmente efecto invernadero. Entonces estamos trabajando no solo para caracterizar qué variedades son las que menos huella ambiental tienen, sino tratando de desarrollar variedades que puedan tener una huella ambiental reducida frente a gases de efecto invernadero. Entonces, eso es Ómicas. No sé si tengan alguna inquietud adicional respecto a Ómicas. Eso es Ómicas. Sí, eso es un programa maravilloso. Realmente es un sueño, una utopía de programa para investigación convertido en realidad, y aquí en Colombia es increíble, y felicitaciones por todo el trabajo que han logrado llevar a cabo. Muchas gracias. Me olvidé mencionar que por supuesto pues esto viene financiado por el gobierno con unos fondos relativamente novedosos frente a la cantidad. Por primera vez en la historia Colombia invierte en estas 5 áreas estratégicas a unos montos razonables para hacer investigación a través de fondos del Banco Mundial. Sí, es maravilloso, tanto la parte de programa como ya la abstracción de ciencia, porque también si pensamos en una célula, que es la base de la vida, se puede interpretar como un dispositivo electrónico que sensa, que tiene dispositivos sensores, que integra señales, que da una respuesta. También en eso sabemos pues que para solucionar problemas es necesario integrar diferentes áreas, necesitamos de un trabajo interdisciplinar. ¿Cómo ha sido la experiencia, profesor Jaramillo, de integrar esas áreas o su área de experticia con las áreas de la química y la biología? Bien, vuelvo y repito sobre mis áreas de experticia. Yo vengo trabajando en Caltech, que para darles como referente, Caltech es una universidad relativamente pequeña. Es una universidad de 2.100 estudiantes y es una potencia mundial en ciencia. Lo que hace Caltech particular y diferenciable de las demás es precisamente, Susana, esa habilidad de trabajo interdisciplinar. Nos reunimos alrededor de un problema, no alrededor de las disciplinas que están, participando en ella. Nos reunimos desde diferentes disciplinas a abarcar de manera holística una solución que cubra todas las excepciones, precisamente desde la contribución de todas las disciplinas que aportarían o que pueden aportar a un problema. Entonces, con esa experiencia que tengo yo de Caltech y que realmente para mí ha sido muy constructiva en todo sentido, hicimos el mismo ejercicio con Ómicas, y hay que reunir un equipo que permita resolver el problema, no un equipo de amigos que porque se conocen, pues entonces pueden pasar una propuesta. Entonces, por supuesto, sí teníamos un equipo de colaboradores previos con quienes hemos demostrado trabajos y resultados previos, pero había que complementar el equipo con la gente que necesitábamos y con las áreas temáticas que necesitábamos. Entonces tú vas a ver en Ómicas las ingenierías, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, agronómica, tenemos físicos, tenemos químicos, tenemos biólogos, tenemos mejoradores, es decir, toda la gama y espectro de posibilidades para resolver los problemas. Ya yo soy un convencido, hace muchos años soy un convencido que realmente el conocimiento por descubrir, el conocimiento por descubrir más rico en este momento está en esa frontera entre las disciplinas tradicionales.
de alguna manera nosotros nos quedamos en ese cajoncito de que si yo soy ingeniero electrónico, pues el resto de mi vida tendré que pensar como un ingeniero electrónico. La verdad es que no es así. Estamos obligados todos desde nuestras profesiones, bien sea químico, bien sea físico, lo que sea, a pensar en los problemas y en cómo resolverlos, aportando desde nuestro campo, por supuesto, y para ello tenemos que tener buen nivel de profundidad. Entonces, Ómicas es un ejemplo colorido de lo que es trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. Sí, claro, profesor. Es evidente que es necesario un equipo multidisciplinar y transdisciplinar para enfocar o resolver esos problemas desde los diferentes enfoques que tienen, ¿sí? Dentro de lo que usted nos ha mostrado, tienen diferentes campos de acción y están apuntando a la solución de esos problemas a partir de esos campos de acción. Y usted nos ha venido comentando mucho de la importancia del átomo, de que se está en nanómetros, de nanoescalas. Entonces queremos entrar a esta pregunta. Sabemos que usted trabaja con nanotecnología, nanodispositivos. Entonces que nos comentara un poquito qué son estos nanodispositivos, qué tipo existen, qué potencial tienen, por qué son tan importantes en este momento. Bueno, una de mis áreas de interés investigativo ha sido precisamente el desarrollo de nanosensores para biomarcadores. Bio entendido como cualquier organismo vivo, no necesariamente humanos o plantas. Yo venía de Caltech y sigo en Caltech trabajando en ello para diferentes aplicaciones. Una es el espacio, una es misiones tripuladas al espacio, que puedan ser monitoreadas utilizando métodos no invasivos. ¿Listo? Con NASA y con JPL concretamente veníamos trabajando en sensores para biomarcadores a partir del aliento, donde yo pudiese para una misión, por ejemplo, tripulada de largo aliento, puede ser una misión a Marte de 6, 7 meses, monitorear el estado de salud de una persona sin tener que sacarle sangre, sin tener que hacer nada. Entonces, el sistema respiratorio, como cualquier sistema de transporte de moléculas en nuestro organismo, incluyendo el linfático o el vascular, pues lleva moléculas que son un reflejo de lo que está pasando en el cuerpo. Y en esa medida, pues habíamos estado trabajando en el desarrollo de nanosensores que son, básicamente aprovechamos una de las propiedades importantes de la nanoescala, que es que cuando tú bajas en dimensión, estás aumentando la relación área de superficie versus volumen. Entonces, me explico que este es un concepto fundamental en la nanoescala, pero no es tan sencillo de entender. Si yo tengo un cubo de una materia que puede ser un cubito de 1 centímetro, digamos, cúbico de hierro, el área de ese cubo, el área de superficie son 6 centímetros cuadrados. ¿Listo? Si yo ese cubito lo parto en subcubitos con aristas de 1 nanómetro, ya el área de superficie es más o menos 60 millones de centímetros cuadrados. Eso nos trae un potencial enorme en la nanoescala y es poder mejorar la cantidad de reacciones que yo mido en un instante de tiempo, poder tener actividad, digamos, biológica y actividad química en general, por el simple cambio en la relación área versus volumen, o área de superficie versus volumen. Cuando yo me estoy acercando en tamaño de un dispositivo, en tamaño de una materia específica, a los bloques constructivos de esa materia, que son los átomos, entonces ya la cantidad de átomos que participan en la superficie son casi igual a la cantidad de átomos que están dentro del volumen específico, y eso es fundamental. En biología, eso es lo que regula el tamaño de las células en un organismo vivo. El área de superficie de las células la considero como una esfera, es limitada para poder alimentar o nutrir el volumen que contiene esa célula. Si yo la hago más grande la célula, el volumen aumenta con respecto al cubo, mientras que el área de superficie con respecto al cuadrado. Entonces me quedo en algún momento sin área suficiente para poder alimentar el contenido, y por eso la biología restringe el tamaño de las células a los micrómetros. Entonces, yo venía trabajando y vengo trabajando precisamente el desarrollo de sensores para biomarcadores de diferentes tipos.
En el campo de las plantas, digamos, en el campo de la agricultura, lo que quisimos hacer dentro de Ómicas es desarrollar sensores que nos permitan medir metabolitos primarios y secundarios como elementos reguladores a la respuesta ante estreses. Entonces, un ejemplo, medir sacarosa. Sacarosa en baja concentración como una respuesta al control de un estrés. La sacarosa es para una planta, es su molécula para almacenamiento de energía. Ahí es donde almacena la energía química una planta. Más que almacenarla, ahí es donde la consume en la sacarosa, la almacena en el almidón y en otros polisacáridos. Pero entender y poder medir en tiempo real, in vivo, esos metabolitos, nos permite a nosotros entonces saber cuál es la respuesta temprana de una planta a un estrés particular. Igual en un humano, si yo mido su nivel de glucosa con una resolución buena, puedo entender si está respondiendo o de alguna manera entrando en un cuadro que no es normal. Entonces, en Ómicas lo que estamos haciendo es logrando medición de metabolitos primarios, particularmente azúcares, metabolitos secundarios, particularmente lo que se llaman fenoles y flavonoides, que son moléculas con actividad biológica, y nos interesa medir iones de aluminio en suelos ácidos, en suelos de cultivos que puedan tener metales pesados. ¿Por qué? Porque la medición de estos es fundamental en que, por ejemplo, en el caso de aluminio, el aluminio impide que la raíz de la planta absorba nutrientes de manera normal. Y eso, pues, evidentemente hay que manejarlo no solo desde la genética de la variedad, hacerlo más tolerante a esos iones de aluminio, menos susceptible a esos iones de aluminio. Y por otro lado, estamos interesados en otro tipo de metales pesados. Por ejemplo, cadmio. Cadmio en arroz es increíblemente alto. Cadmio en cacao es increíblemente alto. Las concentraciones de estos metales pesados en estos, digamos, cereales y alimentos en general, en algunos casos es tan alta que nos va a restringir la exportación de producto colombiano a áreas que están regulando por contenido de metales pesados. Entonces, tener sensores que nos permitan medir a nivel molecular con concentraciones ultra bajas, estamos hablando de femtogramos por mililitro, de picogramos, o picomolar, nanomolar, concentraciones muy bajas, es fundamental para poder lograr entender cuál es la respuesta temprana del organismo y no la consecuencia que podemos medir en la hoja eventualmente si se puso amarilla, que eso tarda muchísimo tiempo. Eso nos va a permitir a nosotros saber qué genes son los que están participando en la respuesta, porque hay genes que regulan la producción de metabolitos o la producción de proteínas, etcétera, etcétera, y medirlo temprano, entonces nos permite asociar el gen, ir a editar el gen usando tecnologías como CRISPR-Cas, que por cierto le dio el premio Nobel a Jennifer Doudna hace un par de días. Entonces yo creo que es fundamental que nosotros podamos entrar en esa escala para poder hacer mejoramiento de propiedades con muchísima mejor resolución de lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora nosotros tenemos unos guantes muy gruesos con los que estamos haciendo todos estos desarrollos. El cruce de variedades se demora 11 años porque hay que coger la planta macho, ponerla encima de la planta hembra y dejar que la gravedad polinice. Eso, evidentemente, pues tenemos que superarlo y eso es buena parte de lo que está haciendo Ómicas. Bueno, muy interesante. Y nos vamos metiendo poco a poco en un terreno cada vez más técnico. El profesor Jaramillo está hablando de sensores, de biomarcadores basados en semiconductores. Eso es realmente el campo que él está trabajando. Queremos que nos defina para todos los que nos escuchan qué es un bionanosensor electroquímico, qué componentes presenta y finalmente qué aplicaciones han desarrollado ustedes. Bien, hay diferentes tipos de nanosensores. Yo puedo tener un nanosensor que no tenga ninguna modificación biológica. Puedo tener un bionanosensor que ya usa moléculas biológicas de un organismo vivo para modificar la superficie del electrodo. En este caso, asumamos que es un electrodo el que sensa. Pero hay diferentes tipos de sensores. Entonces, dependiendo del tipo de cómo traduzca yo la señal que estoy midiendo. Un ejemplo, yo puedo tener un sensor que esté midiendo fotones. Es una señal óptica.
y traduzco esa señal óptica en una información o en una señal específica que me interesa medir. Puedo tener un sensor que mida analitos, que mida componentes moleculares en solvente en un cuerpo vivo. Yo puedo medir esos analitos usando sensores de efecto de campo electrónico. Entonces es como, por ejemplo, si yo tengo la superficie de un electrodo y sobre él se absorben unas moléculas biológicas que me interesan a mí, yo puedo medir cómo esas moléculas afectan la transmitividad electrónica del electrodo, cómo afectan la conducción electrónica de ese electrodo. Yo puedo tener un sensor electroquímico, donde tengo reacciones de oxidación-reducción en la interfaz entre el electrodo y el solvente. Y puedo medir esas diferencias de transferencia de carga usando precisamente la electrónica o una mezcla de electrónica y química. Entonces, nosotros estamos en Ómicas desarrollando 3 tipos de plataformas diferentes de sensado. Una es plataformas de efecto de campo. Estos son, hagan de cuenta, transistores electrónicos de los que usa un computador, pero en vez de tener un transistor no es otra cosa que una llave de corriente. Tengo 3 terminales. Uno de esos 3 terminales sirve como una llave de agua para regular qué tanta corriente fluye entre los otros 2 terminales. Y lo que hacemos es reemplazar esta llave por moléculas que se están absorbiendo sobre la superficie y que me cambian entonces la conductividad de este canal. En función de esa corriente, yo mido qué tanta concentración tengo de mi analito. Tengo los sensores electroquímicos, que es muy similar, con una diferencia en el caso nuestro, y es que nosotros modificamos la superficie del electrodo con material orgánico, en algunos casos, que es selectivo a las moléculas que yo quiero detectar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sensar sacarosa, yo puedo usar una proteína receptora de sacarosa y modifico mi electrodo, le pego estas proteínas y cuando ya ponga la solución que yo quiero medir, mi sacarosa va a ir a buscar esas proteínas, se adhiere a la proteína y yo mido el cambio de conducción electrónica a través de esa interfase usando técnicas electroquímicas, voltametría cíclica, espectroscopía por impedancia, en fin, otro tipo de técnicas que lo que están haciendo es midiendo la transferencia de carga en el electrodo en función de la concentración del analito. Y la tercera plataforma que tenemos es una plataforma de fluorescencia usando nanopartículas. Entonces, son nanopartículas de oro que lo que hacemos es modificarlas o las funcionalizamos, como llamamos nosotros, con unos analitos, con unos ligandos, y esos ligandos adhieren el analito en su extremo y lo que hacemos es usar fluoróforos de bajo peso molecular para medir la diferencia en intensidades de fluorescencia en función de la concentración de los analitos que están pegados a estos ligandos de las nanopartículas. La nanopartícula lo que nos permite es simplemente ampliar el área de superficie disponible para detectar moléculas. Entonces, me amplía el rango de concentración de una manera significativa. Esas son las 3 plataformas que estamos desarrollando, esos son los analitos que estamos tratando de detectar. Y por supuesto, hemos estado trabajando en otras cosas, que yo creo que ahora vamos a hablar de ellas. Correcto, profesor, hacia allá vamos. Hemos visto los diferentes proyectos que usted está realizando. Nos ha comentado que tiene un énfasis bastante importante en la parte agrícola, pero sabemos que usted tiene un nuevo proyecto que está financiado por la convocatoria de Mi Cienciatón de Colciencias y que está muy relacionado con la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente, que es debido al SARS-CoV-2 y que también se centra en el número de esta revista que estamos trabajando. Entonces, queremos saber este proyecto de qué se trata, qué características están buscando con el biosensor que están desarrollando en este caso y qué tipo de moléculas detectaría y en qué muestras. Bien. Pues todos sabemos qué está pasando con la pandemia, no hay necesidad de entrar en mucha explicación ahí. De pronto sí vale la pena explicar un poco cuáles son las particularidades de este virus. Nosotros en el año 2017, hace unos 3 años, habíamos publicado en una revista importante el desarrollo de un bionanosensor para la detección rápida de influenza tipo A. En ese nanosensor o bionanosensor detectábamos moléculas del virus en menos de 5 minutos. ¿Listo? En una muestra de saliva, en una muestra
de paciente que puede ser de fluido nasofaríngeo o de un aspirado. Un aspirado por hisopado, un aspirado o un hisopado de fluido nasofaríngeo. Se presentó la pandemia, MinCiencias decide abrir una convocatoria en diferentes áreas y una de esas áreas era en diagnóstico temprano, tecnologías para diagnóstico temprano del virus. ¿Por qué es fundamental el diagnóstico temprano en el coronavirus 2 o en el SARS-CoV-2? Es un virus muy contagioso. Él ingresa a la célula por una proteína de membrana que es básicamente está en todos nuestros órganos o muy, digamos, dispersa en el cuerpo. Es una proteína que regula presión. Y eso aparentemente le otorga pues una habilidad de infección importante en las células humanas, más allá del medio como se transfiere o se propaga el virus, que aparentemente es por básicamente inmerso en partículas aerolizadas de líquido, de fluido. Entonces es supremamente contagioso, tiene una tasa de mortalidad de cuidado, con unos efectos secundarios también importantes. Y siendo un virus nuevo, pues nuestra respuesta inmune a ese virus es relativamente lenta. Lenta quiere decir que nosotros nos demoramos incubando o consolidando una respuesta inmune del orden de 7 a 10 días en un organismo con sistema inmune bueno. Hay personas que se demoran mucho más. En esos 7 a 10 días que estás tratando de consolidar una respuesta, el virus lo tienes con una carga importante y estás transmitiendo el virus de la forma que acabamos de discutir. ¿Cuál es el otro problema? Y es que hay una buena parte de la población de infectados que presenta o no presenta ningún síntoma. Son asintomáticos o pueden ser presintomáticos que confunden esta enfermedad con otra gripa, con el rinovirus, la influenza, qué sé yo. ¿Cuál es la solución? Pues una fue la que adoptó el mundo entero, que es aislamiento preventivo obligatorio para todo el mundo. Aquellos países que intentaron usar una estrategia diferente, por ejemplo, la inmunidad de rebaño, pues no tuvieron éxito y sacrificaron una parte importante de su población en ese intento. ¿Por qué el aislamiento es la única solución? Pues no tenemos una vacuna, una solución de fondo que nos impida pues, que el virus nos afecte. Entonces, el aislamiento sí es la estrategia. Aislamiento colectivo es la que quisiéramos evitar. Queremos poder detectar al paciente o la persona que está infectada de manera temprana, en su segundo día de infección, donde la carga viral apenas esté consolidándose en garganta, y aislarlo en tiempo real. En tiempo real quiere decir que yo lo tengo que detectar entonces presintomático o asintomático en esa ventana de 7 días iniciales de consolidación de la respuesta inmune. Y segundo, tengo que hacerlo en un tiempo que no sea de un día para otro, tengo que hacerlo en tiempo real, o sea, minutos. Yo tengo que poder detectar a esa persona para no perderla y poderle decir, no señor, en vez de entrar a la universidad, en vez de entrar al avión, en vez de entrar a la oficina, se va para su casa y se aísla. ¿Listo? Eso fue lo que propusimos nosotros, una tecnología, un bionanosensor para la detección temprana y rápida del coronavirus 2, particularmente de una proteína estructural de ese virus, que es la proteína espiga, que es la que le da esas coronitas o esas espigas, digamos, en la esfera principal del virus. Podemos detectar otras, pero quisimos acogernos a esa, porque es la primera, es la que media el ingreso del virus a la célula. Entonces lo que hicimos fue, pues con la experiencia que ya teníamos de influenza, dijimos, bueno, montemos un equipo, y montamos un equipo de investigadores en la Fundación Valle del Lili, que es una clínica importante de Cali, el Centro Internacional de Entrenamiento de Investigaciones Médicas, CIDEIM, que es un centro especializado en patógenos, en manejo de patógenos, y la Javeriana, en Cali. Y conmigo también, pues, desde Caltech, pero esto está principalmente de mi relación con Javeriana desde Ómicas, porque pues la infraestructura que venimos montando desde Ómicas para desarrollo de bionanosensores es importante y eso es parte de lo que estamos aprovechando. Entonces, efectivamente, participamos. Esto fue una convocatoria de 2 días. Nos ganamos en la convocatoria. Fueron 25 seleccionados. Y al
paso de la convocatoria en el segundo mes, ya pudimos tener nuestra primera detección de ultra baja concentración del virus. Podemos detectar el virus en femtogramos por mililitro, en concentraciones muy, muy bajas, sobre una muestra de saliva, que también es menos invasiva incluso que el hisopado. Estamos ensayando hisopado, aspirado y todo lo demás, pero lo podemos detectar con muy buen nivel de precisión. Hicimos ya pruebas de control positivo, estamos terminando pruebas de control negativo, es decir, si hay presencia de otros virus que nos va a dar señal positiva al sensor. Y nos encontramos pues en esa fase donde tenemos ya un reclutamiento de pacientes y estamos haciendo el análisis de esos pacientes en contraste contra las técnicas tradicionales que usa la clínica hoy en día. El gold standard sigue siendo PCR, que es una técnica basada en multiplicación del material genético del virus. Nosotros no tenemos que multiplicar el virus ni hacer nada con él, simplemente usamos la muestra directa del paciente, podemos inactivarla con un surfactante para disolver la membrana celular del virus. Y estamos en ese proceso, son 8 meses de proyecto en los cuales tenemos que entregar una tecnología precomercial que nos sirva para el diagnóstico rápido, barato del coronavirus. Cuando digo precomercial, ¿qué quiere decir? Pues nosotros ya teníamos una plataforma, lo que llamamos con un nivel de maduración TRL4, y lo que queremos es bajar los costos que hay en la producción de estos instrumentos de laboratorio y electrodos en laboratorio para poder masificarlo. Entonces, nuestros electrodos usan material biológico recombinante del virus. Entonces usamos anticuerpos monoclonales y policlonales para la proteína espiga. Hacemos una modificación de una capa principal de la superficie del electrodo usando ácido aminobenzoico, son moléculas pues, que se consiguen relativamente fáciles, y usamos suero bovino para tapar sitios que puedan dar señales de falsos positivos ante la presencia de otras moléculas en solución. Ya estamos en esta recta final, nos quedan 2 meses y piquito. Ya tenemos un dispositivo de lectura de los electrodos portable, de unas dimensiones relativamente bajas, de bolsillo, que podría una persona sin conocimiento de lo clínico usar para hacer pruebas en un centro de salud remoto o rural con bajo acceso a las herramientas tradicionales clínicas que tenemos hoy en día en las ciudades principales. Y tenemos los electrodos ya en un costo muchísimo más bajo, al punto de que podríamos decir que pueden ser electrodos desechables. Nosotros comenzamos con electrodos de diamante dopado con boro, son costosos de producir en el laboratorio, y ya estamos en electrodos impresos por técnicas de screen usando carbono. Lo difícil de estas tecnologías para masificar una solución en Colombia, que lo podríamos hacer, es que Colombia no produce material biológico yo diría que de ningún tipo para respuesta a patógenos. Entonces no producimos, por ejemplo, anticuerpos, ni monoclonales ni policlonales. Eso requiere bioterios y requiere pues un ejercicio de reproducción en modelos vivos que no tenemos. Entonces ya hemos estado hablando con el Instituto Nacional de Salud, hemos hablado con los diferentes ministerios, y estas son capacidades que definitivamente hay que lograr instalar en Colombia. Entonces, esa fue la vuelta rápida, yo diría que por todos lados para explicar qué es el proyecto. Nuestro proyecto se llama Sensum SARS-CoV-2. Y como les digo, tiene, aquí volvemos a lo interdisciplinar, médicos, microbacteriólogos, biología molecular en CIDEIN, biología molecular en javeriana, electroquímicos en javeriana, ciencias de la computación, electrónica. Hay un poco de gente detrás de este proyecto. Bueno, profesor, pues muy interesante el proyecto, muy interesante los avances que ya han tenido. En este momento creo que, yo creo que todos necesitamos de ese tipo de biosensores, y además, como usted lo indica, que puedan estar en lugares remotos de difícil acceso, que son tan normales en nuestro país, donde se pueda tomar
una muestra rápida, o sea, donde se pueda dar una respuesta rápida al paciente y como usted dice, que no necesitemos todos aislarnos porque sabemos las consecuencias también que tiene esto, sino que se pueda aislar a la persona que sea positivo selectivamente, sí, y que esto pues permita detener un poco la enfermedad. Como usted lo indica, hay tecnología que nosotros no tenemos en el país, que es necesario para la producción de estos biosensores. Entonces, digamos que la pregunta es, a futuro o ya para poder implementarlo, ¿están pensando en asociarse con países extranjeros o cómo sería ya esa producción y nosotros, esa implementación en el país? A ver, sigue siendo importante poder tener una capacidad de respuesta rápida ante estas coyunturas. Nosotros la tuvimos por trabajo previo, si no, no habíamos podido hacer nada. Tenemos unos muy buenos socios en el proyecto, y cuando digo socios, pues todos somos parte del mismo equipo, pero de nuevo Fundación Valle del Lili, el doctor Rosso, en CIDEIM, la doctora María Gómez, en Javeriana, pues profesores de las diferentes áreas que les menciono. Eso nos da capacidad, digamos, científica para responder en tiempo prudente ante estas cosas. La falta de recurso de avanzada es algo que estamos supliendo con programas grandes como Ómicas. Entonces, por ejemplo, Ómicas trae microscopía de barrido electrónico o microscopía de fuerza atómica, y estos proyectos, macroproyectos, están trayendo infraestructura de avanzada que nos van a permitir a nosotros hacer caracterización y hacer una cantidad de cosas que antes no podíamos hacer. Por el lado de recursos biológicos sí está ese pequeño, digamos, vacío todavía, que estamos precisamente discutiendo con el Ministerio de Ciencias, Ministerio de Salud, para ver cómo se resuelve, porque hay que resolverlo. Este es un evento zoonótico, como cualquier otro, que puede pasar a futuro con una tasa de mortalidad mucho más alta, y si nosotros no tenemos la capacidad de respuesta rápida, pues estaremos en problemas. Entonces, yo creo que no es tanto de la relación internacional, que por supuesto puede favorecer las cosas. Yo con la gente o los mismos colegas que publiqué el trabajo de influenza, me mandaron muestras de los electrodos que estamos preparando nosotros para influenza, y eso lo hicimos en cuestión de semanas. Entonces el tiempo de respuesta fue rápido. Pero no podemos tener dependencias que nos impidan masificar. Entonces yo quiero atender una población de 50 millones de personas con pruebas rápidas. Pues tengo que tener un volumen de producción de electrodos altísimo, que no lo lograríamos importando. Empezando porque pues hay que tratar de importar elementos de investigación, y ya cuando esto se convierta no en investigación, sino una respuesta de salud o sanitaria, pues tienes que lograr exenciones tributarias, tienes que hacer una cantidad de trámites para poder importar recursos que no es sencillo. Traer material biológico del extranjero no es sencillo. Hasta que no logremos ser autosuficientes en esa producción, pues estaremos supeditados entonces a continuar en el modus operandi que tenemos hoy en día, que no es el más eficiente. ¿Listo? Pero como te digo, pues estamos haciendo un esfuerzo importante por dejar infraestructura local a través de todos estos programas. Estamos, desde la Javeriana, se está trabajando en la creación de un instituto en ciencias ómicas. La Javeriana está aportando ya todo digamos, la parte de instalaciones físicas, compró una casa, y se está reconstruyendo la casa para una serie de laboratorios que abarquen todas las escalas ómicas. Ese instituto esperamos ya inaugurarlo el año que viene, y en ese instituto tendremos capacidades como las que les estoy mencionando. Todavía no un bioterio para producción de anticuerpos, pero ahí estamos. Bien, muy, muy interesante. Y bueno, ya finalmente para cerrar, pues queremos resaltar ese trabajo interdisciplinar enfocado en la solución de problemas. Ese trabajo entre la ingeniería, la electroquímica, la bioquímica en el desarrollo de biosensores, y pues para darles énfasis a nuestros lectores, los lectores de la revista del sector químico, cómo la química desde sus diferentes áreas puede traer soluciones a un problema de salud pública. Con su experiencia, profesor Jaramillo,
¿Qué perspectivas ve para los proyectos de este tipo aquí en Colombia? Yo creo que tenemos que resolver algunos detalles excúsenme un segundo. Tenemos que resolver unos detalles que tienen que ver con cómo trabaja el Estado, la industria y la universidad. Cada vez se ha ido favoreciendo más esa relación tripartita, porque cada vez se nota más la especialización que tiene la función del gobierno, la función del Estado, la función de la universidad y la función de la industria. Todavía nos falta un camino por recorrer y por eso estos proyectos o macroproyectos son importantes. En lugar de tratar de, con el poco recurso que todavía invertimos a nivel nacional en ciencia e investigación en general, tratar de enfocar en áreas estratégicas me parece que es fundamental. Entonces yo creo que eso lo logró el gobierno con esta convocatoria del ecosistema científico, que viene amarrado también con formación de nuevo recurso humano. Nosotros dentro de Dómicas estamos formando 13 doctores, otro tanto en maestrías, un buen número de estudiantes de pregrado especializándose en estas áreas. Entonces, lograr foco estratégico en qué áreas son importantes o estratégicas es definitivo. Lograr instalar o tener una infraestructura instalada que permita no solo responder a los retos de largo plazo, sino de corto plazo, es fundamental. Lograr que se unan el gobierno, la industria y la universidad para dar soluciones de coyuntura es fundamental, así como para, digamos, proyectarnos en el largo plazo para que Colombia desarrolle una economía basada en conocimiento. Eso es parte de la estrategia nacional que debe existir y que debe reflejarse en cosas como el COMPES, por ejemplo. Yo creo que la política nacional que nos permita lograr eso va a favorecer que podamos seguir realmente respondiendo con investigación como se debe. La universidad, su papel fundamental es proyectar a futuro, tratar de no responder de manera o en modo apagón de incendio a las necesidades, sino que se debe proyectar a largo plazo para jalonar nueva industria en el caso de que no la tengamos, mediante spin-offs, startups y otro tipo de modelos. La industria debe poder apoyar la masificación de soluciones, ¿listo? Y el Estado debe poder seguir contribuyendo a lo que es investigación científica fundamental. Son papeles muy, muy claros, ¿listo? Que yo creo que en nuestro afán a veces un poco inmediatista nos perdemos de vista de lo que realmente interesa en el largo plazo. No queremos seguir trabajando en la modalidad de apagón de incendios. Yo creo que estos proyectos son una muestra de eso. Son proyectos a 5 años que tienen además que demostrar una capacidad de sostenibilidad después de los 5 años sin ese recurso semilla. Eso no se sostiene solo si ya no logramos un acople con industria, si nuestros modelos no transfieren el conocimiento a esa industria y no se escala para resolver los problemas sociales o los problemas, digamos, de nuestra sociedad en tiempo real. Entonces, para responder de manera menos enredada a tu pregunta, yo creo que el gobierno se ha dado cuenta que financiar la ciencia en áreas estratégicas con recurso significativo, pues es importante. Creo que todavía invertimos muy poco en nuestro Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Hasta hace muy poco digamos, no es ni curva, sino la línea de inversión de Colombia en investigación y desarrollo no superaba el punto 0,8%, o sea, era el punto 18%, perdón. Por décadas hemos invertido 0,18% con respecto al Producto Interno Bruto si sumamos todo lo que se va a lo que conocemos como innovación o investigación y desarrollo. Yo creo que hay que superar eso, pasar por lo menos el 1% de inversión con respecto al Producto Interno Bruto para que Colombia logre masa crítica de investigación. Esa masa crítica vendrá, por supuesto, con formación de alto nivel también. Las universidades tienen que lograr definir qué hace un nivel de pregrado, qué hace un nivel de maestría y qué hace un nivel de doctorado. Y cada uno debe diferenciarse en qué contribución puede hacer a las diferentes disciplinas
en los diferentes niveles pues, de apropiación. Entonces, la universidad ya está reconociendo eso. Ustedes ven que las universidades colombianas ya se están viendo en el contexto internacional. La Javeriana tiene un posicionamiento importante internacional a nivel de citaciones, a nivel de trabajo de investigación. Tiene relaciones internacionales con universidades de muy buen nivel. Entonces, más que mantener esas redes de colaboración que ya están, es ver cómo logramos mantener un recurso que permita la sostenibilidad de estos esfuerzos en el largo plazo. Pues eso para mí es lo que se viene y es, yo creo que una responsabilidad tripartita entre Estado, instituciones de educación superior y la industria. Entonces, pero yo aplaudo al gobierno porque en estos últimos años realmente sí se ha notado un cambio importante en eso. Muchas gracias, muy claro todo, esa visión tan clara del profesor Jaramillo. Muchas gracias por compartir su experiencia, sus logros y esa visión de ciencia enfocada a solución de problemas y de la situación actual que tenemos aquí en nuestro país. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y espero que haya sido también de interés para resaltar, para nuestros lectores resaltar lo que se hace en Colombia, qué es el programa Ómicas y qué se está haciendo actualmente en los nanosensores para detectar el SARS-CoV-2. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues cuenten conmigo para divulgar y socializar esta ciencia que a todos nos encanta y pues a tratar de motivar a las generaciones que están llegando con intereses muy variados en que se involucren con estos temas. Profesor Jaramillo, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por haber aceptado la invitación y por abrir este espacio para comunicar más acerca de la ciencia y los desarrollos del país, que a veces no tienen tanta visibilidad y sí tienen bastante importancia y relevancia como lo hemos visto hoy. Magnífico, Patricia, muchas gracias de nuevo a ustedes, a Susana también y a todos por todos los que están tras bambalinas preparando estas cosas. Nos vemos en una próxima oportunidad y cuando quieran presentamos los resultados ya más en físico de todos estos proyectos para que los podamos ver. Perfecto, claro, profesor. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Chao.